El pasaje de hoy es Génesis 41, del 46 al 57. Leamos juntos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Hoy compartiré un mensaje titulado Los 2 hijos de José, olvido y fructificación. Para empezar, me gustaría mostrarles algunas fotos. La cabeza de una estatua ha sido cortada, y en monedas o cuadros, el rostro ha sido borrado. Incluso en una inscripción, las letras grabadas han sido eliminadas. Todos estos fueron intentos de borrar el rostro y el nombre de una persona. Esto se puede describir con la expresión latina damnatio memoriae. Traducido literalmente, significa maldición de la memoria, que en español se conoce como la condena de la memoria, un tipo de castigo. En la antigua Roma, se solía castigar a ciertas figuras, especialmente a traidores políticos o emperadores, borrándolos de la historia. Por ejemplo, el emperador Domiciano, conocido por su severa persecución a los cristianos a finales del siglo I, es uno de los emperadores incluidos en las 10 grandes persecuciones. Emperadores como Domiciano y Geta recibieron esta damnatio memoriae, el castigo de borrar su memoria. Este castigo es más que una simple sentencia de muerte o la confiscación de bienes. Es un castigo que elimina por completo el nombre y las huellas de una persona, convirtiéndola en alguien que nunca existió. ¿Cuál fue la reacción de las generaciones posteriores cuando los registros fueron borrados? Resulta que los eruditos de épocas posteriores, precisamente por esos registros borrados, sintieron aún más curiosidad e investigaron más. Al preguntarse, ¿por qué se borró el nombre de esta persona? ¿Por qué se borró su rostro? Investigaron con más ahínco, y debido a esta investigación, estas personas terminaron siendo más conocidas y recordadas por la posteridad. En el caso de esta damnatio memoriae, la maldición de la memoria, el olvido se convirtió en un castigo, en una maldición. Sin embargo, es el olvido, es decir, el acto de olvidar, siempre una maldición. En realidad, no siempre es así. En nuestros días, incluso ha surgido el término derecho al olvido. Desde que entramos en la era digital, todos vivimos en una época en la que todo parece grabarse para siempre, una época en la que nada se olvida. Creo que yo, más que nadie aquí presente, siento esto en carne propia. Desde que me convertí en el pastor principal, todos mis sermones están siendo guardados en video. Desde que llegué a nuestra iglesia y prediqué la palabra, la verdad es que nunca he estado satisfecho con ninguno de mis sermones. Nunca he bajado del púlpito pensando: esta vez lo hice bastante bien. Siempre bajo pensando: ¡ay, qué torpe! ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Siempre que termino de predicar y bajo del púlpito pienso:
Esa parte debiste haberla explicado de otra forma. ¿Por qué la hiciste tan complicada? Si solo hubiera tenido unas 2 horas más, me habría preparado mejor. Con esos pensamientos, suelo bajar de este púlpito. Pero incluso esos sermones están todos guardados, y cualquiera puede volver a verlos ahora mismo. Como pastor, siento que necesito ese derecho al olvido más que nadie. Sin embargo, eliminar los videos no es la solución, así que me consuelo con la determinación de preparar mejor el próximo sermón. Así, nuestra sociedad se ha convertido en una en la que el olvido es imposible. Por eso, a veces buscamos el derecho al olvido, y vivimos en una época en la que ser olvidado no es necesariamente una maldición, sino que puede ser una bendición. El pasaje de hoy nos muestra precisamente el olvido como una gran bendición a través de la historia de José. Por medio del olvido, José cumple su verdadero sueño y da fruto. José avanza hacia la fructificación atravesando la puerta del olvido. Veamos juntos la vida de José en el pasaje de hoy desde la perspectiva del olvido y la fructificación. Después de convertirse en gobernador, José tuvo 2 hijos. A cada uno le dio un nombre que era una retrospectiva, una reflexión sobre su propia vida. El nombre de su primer hijo, Manasés, significa olvido. Leamos juntos el versículo 51 de nuestro pasaje de hoy. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José llamó a su primogénito Manasés. La palabra Manasés proviene del verbo hebreo snashá, que significa olvidar o no recordar. El nombre de su segundo hijo, Efraín, significa dar fruto. Leamos juntos el versículo 52. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nuestra versión de la Biblia traduce el nombre de Efraín como fructificar o prosperar, pero originalmente este nombre proviene del verbo hebreo para, que significa dar fruto. Para que José prosperara en su vida, es decir, para que diera fruto y llegara a ese punto final, había un camino que debía atravesar inevitablemente, el camino del olvido. Dar fruto y prosperar es, en cierto modo, un acto de construir. Pero para poder construir, la sabiduría bíblica nos enseña que primero hay que eliminar, que borrar. Si no borramos bien, no podemos construir bien. Si construimos algo sin eliminar bien lo anterior, siempre surgen problemas. Es como construir una casa o un edificio en un terreno que no ha sido bien preparado, donde los cimientos no están firmes. Lo mismo ocurre al servir la comida. Antes de poner los alimentos, el plato debe ser vaciado y limpiado. Por eso, antes de llenar y construir, el acto de vaciar y borrar debe preceder adecuadamente. Así que Dios, al darle su primer hijo, le permitió a José olvidar. ¿Qué le permitió olvidar? La Biblia registra que Dios le hizo olvidar todas sus aflicciones y toda la casa de su padre. José sufrió tribulaciones que pocas personas en la historia de la humanidad han experimentado. Fue vendido como esclavo y más tarde fue a la cárcel. Tanto cuando fue vendido como esclavo como cuando fue encarcelado, José no sufrió por un pecado que él hubiera cometido. José no sufrió por su propia causa, por algo malo que él hubiera hecho, sino por los celos y el odio de sus hermanos y de la esposa de Potifar. Por eso, si José no hubiera manejado bien este sufrimiento, el resto de su vida corría el riesgo de llenarse de venganza y de un sangriento ajuste de cuentas. Dios le hizo olvidar ese sufrimiento. Por eso, el olvido de José no es una maldición, sino una bendición. Dios borró todos los recuerdos dolorosos, y a través de eso, le permitió avanzar por el camino de la edificación y la fructificación. La gente a menudo pregunta: ¿cómo se puede olvidar algo así tan fácilmente? Una de las preguntas más frecuentes que recibo de los creyentes es sobre Job. Al leer su libro, se preguntan si Job pudo olvidar todo lo anterior solo porque fue bendecido después de su sufrimiento, porque su familia y su situación económica fueron restauradas. Me preguntan: ¿sus hijos murieron? ¿Se puede olvidar algo así? ¿Acaso eso es felicidad al final? He recibido estas preguntas muchas veces. ¿Y qué respondo?
Cuando recibo tales preguntas, suelo decir, ¿por qué me lo preguntan a mí? Deberían preguntárselo a Job. La verdad es que yo también he pensado si esas experiencias tan desgarradoras, esas que calan hasta los huesos, se pueden olvidar solo por recibir bendiciones después. ¿Se pueden olvidar los hijos que murieron, solo porque después nacieron otros? Dicen que los padres entierran a sus hijos en el corazón. ¿Será posible olvidarlos? Solía pensar mucho en eso. No sé la respuesta, pero creo que puedo acercarme a ella de esta manera. Cuando uno entra en la poderosa presencia de Dios, cuando experimenta esa poderosa presencia, siente que el yo se vuelve cada vez más pequeño, muy, muy, muy diminuto, hasta que casi desaparece. Cuando uno ora, o se sumerge en esa poderosa presencia de Dios, siente que este yo, este obstinado yo, al que nos hemos aferrado toda la vida, se va haciendo más pequeño hasta que finalmente desaparece. Los sentimientos y pensamientos que teníamos antes, que en la vida cotidiana parecían enormes, cuando uno se sumerge profundamente en la presencia de Dios, se sienten, ¿cómo decirlo?, nauseabundos. Es como si fuéramos a vomitar, y de hecho, en esa presencia, a veces uno vomita. En esa situación, uno siente y se da cuenta de que, aparte de Dios, nada más importa. Creo que en ese momento, podemos comprender el corazón de Job. Porque cuando uno entra en la presencia de Dios, siente como si se abriera un mundo de una dimensión completamente diferente a la que vivimos. Quizás por eso Jesús dijo que en el cielo no habrá casamientos. Tal vez se refería a esta dimensión. Es muy, muy difícil explicar esto con palabras, pero si lo experimentan por ustedes mismos, sentirán, ah, es esto, es algo así. Cuando uno experimenta la poderosa soberanía de Dios, esa poderosa presencia, lo primero que siente es una profunda vergüenza por su propia pequeñez. No solo por las cosas que creía hacer bien, sino también por las que consideraba difíciles. ¿De verdad me quejaba por algo tan pequeño? Todo se vuelve vergonzoso. Muy, muy vergonzoso. Al estar delante de Dios, uno experimenta una vergüenza abrumadora, pensando, ¿presumí de esto? ¿Me sentí abrumado por esto? ¿Dije que no podía por esto? Supongo que Job sintió eso. Y después de sentirlo, uno simplemente arroja todo ante Dios, lo entrega todo. Esas cosas a las que nos aferrábamos, que guardábamos, que sosteníamos con fuerza, se arrojan ante Dios, en la perspectiva de Dios, en el mundo de Dios. En esa dimensión, la tristeza, la emoción que sentíamos, se percibe de una manera diferente. No solo la tristeza, sino también la alegría, se experimenta en una dimensión diferente. Quizás fue entonces cuando Job confesó, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Quizás desde esta perspectiva podamos entender ese tipo de olvido. Permítanme compartir otra experiencia personal sobre el olvido. Durante mis estudios en el extranjero, mi padre falleció. Era un domingo por la mañana en Alemania cuando hablé por teléfono con mi padre, que estaba en el hospital. Escuché su voz decir, «Te asustaste mucho, ¿verdad?». Escuché la voz de mi padre, preocupado por mí desde su lecho de enfermo. Al final, esa llamada fue la última vez que escuché su voz. Ya me habían dicho que estaba grave, y tenía previsto volver a Corea ese mismo día. En ese momento, servía en una iglesia en Frankfurt, y cuando iba al aeropuerto después del culto, soplaba un viento increíblemente fuerte. Soplaba con una fuerza brutal. Incluso pensé si el avión podría despegar. De alguna manera, el avión despegó, y llegué a Corea el lunes por la mañana. Fui a la estación de Seúl, y mientras viajaba en el tren, encendí mi portátil y abrí un servicio de mensajería. Recibí un mensaje de un joven de mi iglesia. Decía, «Líder, ¿qué hacemos?». Así, en el tren camino a Daegu, me enteré de que mi padre había fallecido sin esperarme. Calculando la hora, fue mientras yo iba al aeropuerto en Alemania, en aquel día de viento terrible. Todo tipo de pensamientos pasaron por mi cabeza. Podría haber comprado el billete antes y haber regresado, pero insistí en quedarme para el ministerio del domingo. Pensé que un siervo de Dios debía hacer eso. Por esa obstinación, no pude estar con mi padre en su lecho de muerte. Por eso, durante todo el funeral, ni siquiera pude llorar. De hecho, me estaba castigando a mí mismo, diciéndome,
No tienes derecho a llorar. Después del funeral, regresé a Alemania. Y entonces, mi padre comenzó a aparecer constantemente en mis sueños. El contenido era siempre el mismo. Mi padre moría de diferentes maneras. A veces sacaba su cuerpo hinchado del agua, otras veces había un incendio o un accidente. Cuando tenía esos sueños, me despertaba llorando y sobresaltado. Pensándolo ahora, creo que era la forma en que un hijo que no pudo estar en el lecho de muerte de su padre se despedía de él. Creo que las emociones que no pude expresar en el funeral se acumularon y se manifestaron así más tarde. Pero el problema era que los días en que soñaba con mi padre, siempre sucedía algo malo. Tenía un accidente de coche o perdía la cartera. Los días que tenía esos sueños, siempre pasaba algo malo. Como esto se repetía, llegó un punto en que los días que soñaba así, ni siquiera podía salir de casa. Me quedaba solo en casa, con un miedo terrible, un terror abrumador, de que ocurriera otro accidente. Y entonces, un día, mi padre dejó de aparecer en mis sueños. Calculando aproximadamente, fue cuando nació mi segundo hijo. Yo me culpaba a mí mismo como un pecador, pensando, no debes alegrarte, no tienes derecho a alegrarte. Tampoco debes llorar, no tienes derecho a llorar. En ese momento, Dios me dio a mi segundo hijo. Ese niño me hizo reír de nuevo y me hizo olvidar las cosas que no podía olvidar. Últimamente no me hace mucho caso, pero estoy agradecido a ese niño, porque siento que con solo nacer ya cumplió con toda la piedad filial que debía para toda la vida. En la vida de José, este olvido también fue crucial, porque a través de él, José avanzó hacia la fructificación. Si José no hubiera olvidado por lo que pasó, si no hubiera podido olvidar, probablemente no habría dado buenos frutos. Si no hubiera podido olvidar los amargos recuerdos en Egipto, la profunda herida de la casa de su padre, ¿cómo habría usado el poder que tenía como gobernador? Si no hubiera podido olvidar, probablemente lo primero que habría hecho José, después de ser nombrado gobernador, habría sido ir a la casa de Potifar, y le habría dicho, cuando era esclavo, tú eras mi señor, pero ahora que soy gobernador, ¿no soy yo tu superior? Y probablemente se habría vengado cruelmente de Potifar y de su esposa, ¿no creen? El nombre Manasés demuestra que pudo olvidar bien, y el nombre Efraín, que pudo vivir una vida que dio verdadero fruto. Que el Señor los bendiga con esta capacidad de olvidar bien, y que vivan una vida que dé fruto abundante. En el nombre del Señor, los bendigo. Amados hermanos, la vida de José puede resumirse en olvido y fructificación. Pero estos dos conceptos no son solo un resumen de su vida, son también su confesión de fe. ¿Por qué? Porque a través del olvido y la fructificación, José está confesando a alguien, a Dios. Leamos una vez más juntos los versículos 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Al explicar los nombres de estos dos hijos, la Biblia revela claramente quién hizo posible estas cosas, quién fue el artífice de todo. En cuanto al olvido, no fue que José olvidara su sufrimiento porque él mismo lo intentara. José confiesa, Dios me hizo olvidar, y al llamar a su primogénito Manasés, está confesando a Dios, aquel que le hizo olvidar todo su sufrimiento. Asimismo, en cuanto a la fructificación, es decir, la prosperidad, no fue que José diera fruto por sí mismo, no prosperó por su propia cuenta. José confiesa, Dios me hizo fructificar. Al llamar a su segundo hijo Efraín, está confesando a Dios, aquel que le hizo dar fruto, aquel que le hizo prosperar. Lo más importante para poder olvidar y dar fruto en la vida es esto: una vida donde Dios es el protagonista, una vida que reconoce y confiesa que Dios lo ha hecho, una vida donde Dios dirige y guía nuestro camino. Esta es la fuerza motriz de una vida de olvido y fructificación. Nuestra vida debe ser una en la que Dios, quien nos hace olvidar, sea el protagonista. Debe ser una vida centrada en el Dios que nos hace dar fruto. Debe ser una vida que sepa mirar atrás y confesar, Dios ha hecho todas estas cosas. Solo así el olvido y la fructificación
pueden ser una verdadera bendición. Amados hermanos, al concluir este sermón, quiero desafiarlos de esta manera a través del olvido y la fructificación. Ante el Dios que nos da la bendición del olvido, les pido que reflexionen sobre qué deben abandonar en sus vidas. Hábitos que aún no han podido dejar a pesar de haber abrazado la fe, valores que tenían antes, obstinaciones a las que se aferran diciendo, puedo dejarlo todo, menos esto. Dios quiere que dejen esas cosas, porque para construir, primero hay que borrar. Para llenar, primero hay que vaciar. Si queremos construir pero no podemos, si queremos llenar pero no podemos, es porque primero no hemos abandonado y vaciado lo que debíamos. Y miremos también hacia lo que debemos construir y llenar. Hábitos de fe que aún no están bien establecidos, la confianza total en Dios que todavía no está completa, nuestra vida de adoración que en algún momento se ha derrumbado por la pereza y la apatía, la oración de madrugada, la oración personal, las reuniones de grupos pequeños, el ministerio y otros lugares de servicio. Examinemos si hay alguna parte derrumbada en nosotros. Y, hermanos, reconstruyámosla. Que en esta semana que comienza, todos nosotros, junto con el Dios que nos hace olvidar y dar fruto, vaciemos lo que hay que vaciar, desechemos lo que hay que desechar y edifiquemos lo que hay que llenar. Que todos nosotros, como creyentes, vivamos de esta manera. En el nombre del Señor, los bendigo. Meditemos en la palabra que hemos recibido y oremos juntos. Miremos al Dios que nos hace olvidar. Miremos al Dios que nos hace dar fruto, que nos hace prosperar. Que esta semana sea una en la que vaciemos lo que hay que vaciar, desechemos lo que hay que desechar, y llenemos y edifiquemos lo que hay que llenar y edificar. Oremos juntos. Oremos. Amado Señor, al mirar atrás, reconocemos que tú has sido el dueño de nuestras vidas. Tú nos has dado la bendición del olvido y tú nos has dado la gracia de la fructificación. Permítenos caminar contigo y vivir una vida en la que tú seas el protagonista en cada momento y el dueño en cada situación. Muéstranos lo que debemos desechar y eliminar de nuestras vidas, para que podamos desecharlo y vaciarlo bien. Y revélanos lo que debemos llenar y edificar en nuestras vidas, para que podamos levantar lo que está caído y dar un paso más cerca de ti. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos fervientemente. Amén.